Señales y sistemas, unidad 1. El tema principal de este video es señales. Como definición, para, para señales, dejo acá la del profesor Simon Hikins, que concibe en su definición una señal como aquella función que depende de una o más variables como primera característica y como segunda gran característica que transporta información de algún evento de interés. Por eso, esta, por eso esta función que depende del tiempo y que representa la presión acústica, por ejemplo, que tenemos en un micrófono, es considerada una señal según la definición de Hikins. Una imagen en escala de grises también podemos considerarla como una señal, porque bueno, básicamente una imagen en escala de grises es un arreglo matricial de píxeles en coordenadas X e Y y en cada uno de estos píxeles tenemos un número entero de 0 a 255, de, por lo tanto tenemos una función de dos variables, en este caso de dos variables enteras, y que devuelve un valor entero también. Y además intuitivamente vemos que hay información porque la imagen lo devuelve. Estas señales vamos a ver que se pueden clasificar teniendo en cuenta eh, tres ejes. En cuanto a los valores que puede tomar la señal desde el punto de vista matemático de una función, en cuanto a la imagen, en cuanto al soporte o desde el punto de vista de una función en cuanto a su dominio y finalmente según su naturaleza. En cuanto a su variable independiente, vamos a tomar como ejemplo el tiempo. La misma puede ser continua o discreta. Y en cuanto a los valores que puede tomar esa señal, también vamos a hacer la misma categorización: continuo o discreto. Pueden ver en esta transparencia las cuatro categorías eh, posibles. Nosotros en señales y sistemas vamos a trabajar sobre estas dos alternativas, es decir, sobre las señales que tenemos acá en la primera fila. Vamos a trabajar con señales donde los valores siempre van a ser continuos. No nos interesa meternos con valores discretos porque eso, bueno, lo vamos a dejar para otras materias. El problema de cuantización de la digitalización lo vamos a dejar para otras materias. Entonces vamos a trabajar con valores continuos y sí vamos a ver las repercusiones de lo que pasa con el tiempo. En este caso nuestra variable independiente de ejemplo. Cuando es continuo, es decir, cuando lo concebimos como una variable real, y cuando es discreto, es decir, cuando lo concebimos como una variable entera. En el primer caso la señal la vamos a llamar continua y en el segundo caso a la señal la vamos a llamar discreta. Acá tenemos los otros casos de señal cuantizada y señal digital. En este breve ejemplo, según las definiciones que se esbozaron recién, tenemos que esta señal, esta presión acústica respecto del tiempo va a ser una señal continua porque la variable independiente es un número real, es el tiempo, y en este caso la variable independiente, los valores que toma la presión también es una variable real. Una imagen la vamos a considerar como una señal digital porque eh, el soporte, el índice, el índice matricial que me define en qué píxel estoy parado, lo asocio a variables enteras y los valores, como dije hace unos minutos atrás, en cada píxel para una imagen en escala de grises va de 0 a 255, es decir, lo que puedo guardar en un byte. Estas señales, ya sea para el tiempo continuo o para el tiempo discreto, es decir, ya sea para el caso continuo o el discreto, vamos a poder clasificarlas de esta forma. En cuanto a su energía, que para el caso de las señales de tiempo continuo se calcula de esta forma, ¿no? Como la integral entre menos t y t de mi señal al cuadrado con t tendiendo a infinito, y este sería el caso análogo para señales de tiempo discreto o señales discretas. La potencia,
que como sabemos es energía por unidad de tiempo, se define de esta manera para el caso de tiempo continuo. Tenemos este factor multiplicativo 1 sobre 2t que se agrega. Estas serían las definiciones que vamos a emplear para clasificar a una señal de energía o de potencia. ¿Cómo es esa clasificación? Pues bien, para esa clasificación tenemos que una señal va a ser de energía si ese valor calculado es menor que infinito. El cero yo lo dejaría, ahora que lo estoy pensando, puedo tener una energía, una señal con energía cero. Eh, y acá, misma consideración. Una señal va a ser de potencia si el valor calculado en la transparencia anterior es finito, es decir, es menor que infinito. Por lo tanto, puedo también tener energías de potencia cero. Esta imagen la, la van a terminar de cerrar la idea cuando terminen el práctico. Acá tenemos, si se quiere, el conjunto de señales de energía que está incluido en el conjunto de señales de potencia y fuera del conjunto de potencias, es decir, sería el conjunto de señales de potencia negado, tenemos todas las demás señales que no son de potencia. Bien, algunas señales especiales o, o que vamos a trabajar frecuentemente en la materia de tiempo continuo son las siguientes. Tenemos la delta de Dirac, vamos a trabajar un poco en su definición en unas transparencias más adelante, pero a priori podemos decir que, entre comillas, hablando mal y pronto, es una señal que eh, para todo, en este caso, si la variable independiente es x, para todo x distinto de 0 es 0, y en x igual a 0 tiende a infinito, ¿sí? Esta es una señal muy conocida en el mundo de señales y sistemas, es la señal escalón y se define como se ve acá en la imagen. Para todo tiempo positivo o 0 vale 1 y caso contrario vale 0. Una señal periódica muy conocida por ustedes. Y esta es una señal pulso rectangular o conocida también en la jerga ingenieril como cajoncito, ¿sí? Esta también la deben haber visto en algún análisis. Es la señal que se conoce como sinc o seno de x sobre x. Estas dos señales guardan una relación entre ellas. Vamos a ver en la segunda parte de la materia que, por ejemplo, la transformada de un cajoncito es una sinc, ¿sí? En contraste al caso continuo, tenemos acá el ejemplo de algunas señales de tiempo discreto, el escalón, un cajoncito y una señal triangular, con su respectivo código para aquellos que quieren empezar a probar algunas líneas en este IDE. Bueno, también vamos a trabajar con señales conocidas por ustedes como las periódicas. Vamos a tener dos definiciones: las señales de tiempo continuo periódicas, aquellas en donde se cumple esta relación, ¿sí? Para todo t mayúscula positivo mayor estricto que 0, se cumple que la señal x de t es igual a x de t más un desplazamiento t mayúscula. Si se cumple esta condición, la señal va a ser periódica. Es importante aclarar que ese t tiene que ser el mínimo posible. Análogamente, para una señal de tiempo discreto o señal discreta tenemos esta definición. La señal x de n tiene que ser igual a x de n más un desplazamiento n mayúscula, donde en este caso n también tiene que ser el mínimo, y esta pequeña diferencia es lo que va a cambiar todo, ¿no? T mayúscula, bueno, para todo n perteneciente a los enteros, este n no se lo aclara, a ver, sí, se lo aclara acá. Este n es un número natural y este T mayúscula es un número real. Ese pequeño detalle vamos a ver que tiene grandes implicancias. Otra señal de interés para que consideren es la señal compleja de tiempo continuo. Vamos a ver directamente la forma
compleja que se describe de esta forma. Un coseno de omega 0t más un j seno omega 0t por esta exponencial real e a la rt. Esta exponencial compleja entonces podemos ver que tiene un factor de amortiguación real e elevado a la rt y una parte periódica. Les estoy adelantando claramente que esta segunda parte es periódica. Perdón, se me cambió. O según la formulación de Euler, esta sería la notación para la parte periódica, E a la J omega 0t. Repito, estoy adelantando que este factor complejo, esta exponencial compleja, va a ser periódica. Va a ser periódica de periodo fundamental 2pi sobre omega 0. Se va a definir entonces, dado el periodo t0, como frecuencia en Hz a la inversa del periodo, 1 sobre t0, y como armónicos aquellos múltiplos enteros de omega 0 radianes u mi frecuencia en Hz. Vamos a ver rápidamente por qué el periodo fundamental lo puedo definir como 2pi sobre omega 0. A partir de ahí después van a poder demostrar por qué esta es la forma de los armónicos. Bueno, acá rápidamente estamos analizando entonces la parte periódica, disculpen, la parte periódica E a la J omega 0 T y queremos demostrar que este es el periodo fundamental. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Partir de la definición de periodicidad, tenemos que ver cuando x de t es igual a x de t más t mayúscula. Bueno, si si reemplazamos x de t por la señal a la j omega 0t, tenemos esto que está acá. En el segundo miembro vamos a tener claramente a la j omega 0 paréntesis t más t mayúscula cierro paréntesis. Aplicando propiedades o la identidad de Euler, podemos ver que este segundo miembro va a tener esta forma. Entonces, si examino el segundo miembro con el primero, podría cancelar esto con esto, y finalmente lo que tengo que cumplir es que esta exponencial e a la j omega 0 t mayúscula sea igual a 1. Claramente eso va a ocurrir cuando el argumento en el exponente, omega 0t, sea un múltiplo de 2, un múltiplo entero de 2pi, es decir, 2pi por k con k perteneciente a los enteros. Finalmente entonces el periodo va a tener la forma de 2pi k sobre omega 0. Si recordamos, una de las condiciones para definir el periodo fundamental de una señal es que sea el mínimo posible, el valor mínimo posible. Entonces acá el valor mínimo posible, y además este T mayúscula, el periodo es positivo, entonces el mínimo valor posible ocurre cuando k vale 1. Finalmente podemos decir ahora que el periodo T0 va a ser 2pi sobre omega 0. En esta parte voy rápido porque ya han trabajado con señales periódicas reales. Acá la exponencial compleja, amén de ser compleja, tiene una parte real y después una parte imaginaria donde ambas son periódicas. Entonces no es tan alocado a entender la idea de periodicidad. Claramente no lo mencionamos, pero si yo tuviera que graficar esta señal compleja, voy a tener que hacerlo de la forma polar o en un eje real imaginario para tener un bosquejo de la misma. En cuanto a conclusiones, es importante aclarar que si tengo una señal que es E a la J omega 0t, siempre, a medida que aumente omega 0, la cantidad de oscilaciones va a aumentar, los armónicos van a ser K omega 0, y una cosa que ahora parece obvia, pero vamos a ver que al hacer el contraste con señales con la exponencial compleja de tiempo discreto no es tan así, es que hay un número infinito de armónicos, ¿sí? Bueno, para el caso de la exponencial compleja de tiempo discreto, vamos directamente a la exponencial compleja sin dar muchas vueltas. Vamos a poder ver, haciendo una analogía con el caso continuo, que voy a poder, si tiene esta forma, analizar un factor como el
factor asociado a la amortiguación en función del valor del alfa va a ser una amortiguación eh, creciente o decreciente, y lo que nos interesa a nosotros es acá la parte periódica, la parte del exponencial de la j omega 0 n en este caso. Nuevamente se puede demostrar que el periodo fundamental va a tener esta forma: n igual a 2pi m omega 0, donde n y m son coprimos. Recuerden que dos números son coprimos si, hablando sin muchas vueltas, no tienen factores en común, o un poco más analítico, si el mínimo común divisor es 1. La frecuencia también, una vez definido el periodo, va a ser 1 sobre n, y los armónicos van a tener esta forma k omega 0. Me voy a tener un poco en lo importante de la señal exponencial compleja de tiempo discreto, y es que el periodo va a estar definido como 2pi m sobre omega 0. Este m en el caso anterior no lo teníamos. Rápidamente vamos a ver de dónde viene y entender las consecuencias de que n sea entero y no sea más continuo. La demostración o la justificación parte de encontrar por qué el periodo fundamental es esto, y también nos va a decir que ese es el periodo, y nos va a decir además cuándo la señal exponencial compleja de tiempo discreto puede ser periódica. No va a ser siempre, ¿sí? Van a haber condiciones. El análisis va a ser parecido, después véanlo por favor, y vamos a llegar a un punto en el cual el n va a tener la forma de 2pi k sobre omega 0. En el caso de tiempo continuo pasaba lo mismo. Como n tenía que ser el mínimo y k era una variable entera, yo podía tomar que k sea igual a 1. Acá no. Voy a tener tengo que tener en cuenta la relación entre n entero y k entero. Para entender un poco mejor para que se entiendan un poco mejor qué es lo que quiero decir, si yo despejo omega 0, estoy viendo que omega 0 va a ser igual a 2pi por k sobre n. Siempre voy a tener una factorización de esta forma para mi omega 0. Es decir, que si a mí me dan una señal de tiempo discreto y omega 0 no lo puedo factorizar de esta forma, esa señal no va a ser una señal discreta, pero no va a ser periódica. Bueno, una vez definida por qué la frecuencia de una exponencial compleja discreta tiene que cumplir esta forma, vamos a ver qué pasa cuando omega 0 cambia. Para eso les voy a mostrar una simulación. Acá en esta simulación lo que hice rápidamente es construir, para no enroscarnos tanto, el caso de una señal cosenoidal periódica, ¿sí? Tiene la forma de coseno k omega 0 n. La frecuencia omega 0 está dado por 2pi sobre 10. Al definir omega 0 como 2pi por un cociente de enteros, ya cumple la condición que vimos recién. Esta va a ser una señal periódica. Y lo que voy a hacer es ir cambiando este valor de omega 0. ¿De qué forma? Bueno, acá rápidamente construyo un bucle, y en este bucle lo que voy haciendo es varío un parámetro que es k, que va de 1 a p lo seteé como 20, van a ser la cantidad de armónicos, la cantidad de señales cosenoidales con frecuencia k omega 0, y después voy a dibujarlo y vamos a ver qué es lo que pasa a medida que k aumenta. ¿Qué es lo que esperaríamos a priori? Pues bien, si yo aumento k, el valor de frecuencia de la señal cosenoidal ahora va a ser k omega 0 en radianes, y uno esperaría mayor cantidad de oscilaciones. Pues bien, vamos a ver qué es lo que pasa. Acá tenemos el caso para la señal fundamental con k igual a 1. Aumentó un poco la frecuencia para k igual a 2. Aumentó un poco más.
aumentó un poco más, y acá parece que baja la cantidad para el K igual a 6, la cantidad de oscilaciones, baja un poco más, baja un poco más, y tenemos la señal constante o de frecuencia cero. Eso sería para el armónico número 10. Si sigo aumentando, aparentemente volvemos al principio. Vuelve a aumentar la cantidad de oscilaciones. Alcanzamos la máxima cantidad de oscilaciones. Fíjense que acá para n igual a 8 tengo un 1, para el que sigue n igual a 9 tengo menos 1, y vuelve a disminuir la cantidad de oscilación, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Lo que vemos es que no hay un comportamiento lineal entre el valor de omega 0 y la cantidad de oscilaciones. Eso lo remarco porque no es lo que pasaba en el caso continuo. Y además, la cantidad de armónicos, acá yo puse 20, pero fíjense que aproximadamente fue la mitad. Hubo una especie de repetición o periodicidad, ¿sí? Bien. Bueno, un ejemplito acá que se los terminé charlando con la simulación. Lo interesante es ver que alrededor de omega igual a 0 o los múltiplos de 2pi obtenemos las oscilaciones más bajas, y alrededor de pi o los múltiplos de 2pi las oscilaciones más altas. Y hay acá algo muy interesante, que es un concepto nuevo que se introduce en señales y sistemas, que es el concepto de periodicidad en frecuencia. ¿A qué voy con eso? En el ejemplito que le mostré recién, para el armónico K igual a 10, pareció repetirse nuevamente los valores de frecuencia, ¿sí? Bueno, eso efectivamente lo vemos en un ejemplito, en una simulación, pero eso se puede demostrar. Y bueno, les va a tocar a ustedes. Entonces, si hay periodicidad en frecuencia, ¿qué es lo que habría que probar? Que existe un valor de frecuencia tal que ocurre qué cosa, que el coseno de omega 0n más tita, por ejemplo, va a ser igual a coseno, y ahora el argumento donde va a haber periodicidad es frecuencia. Entonces vamos a decir omega 0 más algo por n más tita. Entonces estamos enfrente de una señal que puede ser periódica en el tiempo y además periódica en frecuencia. Repaso rápidamente un poco estas conclusiones, que es, si yo tengo mi señal exponencial compleja de tiempo discreto de la j omega 0n, n va a ser el periodo de esa señal, siempre y cuando yo pueda factorizarlo como 2pi m sobre s omega 0, ¿sí? O lo mismo, dicho de otra forma, va a haber una frecuencia en radianes omega 0, donde para ese valor mi señal va a ser periódica, si ese valor de omega 0 se puede factorizar de esta forma, 2pi por m sobre n, siendo n y m coprimos. Esto es muy importante, lo vimos en la simulación. No hay un incremento continuo en la cantidad de oscilaciones si yo aumento el valor de omega 0. Esto no lo dije en la simulación, pero para K igual a 11, si no recuerdo mal, empezaron a repetirse los valores de frecuencias. Entonces, es para analizar que las señales periódicas de tiempo discreto son periódicas en frecuencia de periodo 2pi, ¿sí? Esto es importantísimo. Y esto, un poco también lo vimos en la simulación, en un ejemplito, la cantidad de armónicos no es infinita como en el caso continuo. Es una cantidad finita y es n menos 1, y tienen que demostrarlo. Bueno, veamos otras señales de tiempo discreto. Así como está la delta de Dirac, tenemos la delta de Kronecker en el mundo discreto, que se define de una forma muy sencilla. Si n es distinto de 0 es 0, y si n vale 0 es 1, como pueden ver acá. Lo interesante y hermoso, bello de esta señal es que me permite representar cualquier señal de tiempo discreto, cualquier señal
XDN de tiempo discreto. ¿De qué forma? Jugando con esta delta de Kronecker, con este impulso discreto, ubicándolo en el lugar que nosotros deseemos para formar nuestra señal, es decir, desplazándolos adecuadamente y después dándole la amplitud que corresponda, es decir, escalándolos. Yo podría, con la cantidad de impulsos que se me antoje, de impulsos discretos, armar cualquier XDN. Y es lo que pasa, porque bueno, si pensamos que una señal de tiempo discreto es ahora donde tengo una acá a mano, una señal de tiempo discreto, la puedo escribir como un conjunto de líneas y una delta de Kronecker define una línea, entonces no es, no, se recibe fácilmente esa idea de que con impulsos desplazados y escalados de forma adecuada yo puedo describir o representar cualquier señal XDN. Bien. ¿Qué relación existe entre el impulso discreto y el escalón? Bueno, ahora vamos a ver por qué nos metemos en este mambo. Si pensamos cómo está definido un escalón, voy a hacer tres nomás, tres impulsitos. Tenemos que el escalón es este impulsito en 0, en 1, en 2 y así sucesivamente. Entonces, es sencillo pensar que mi señal escalón la voy a poder describir como una sumatoria de todos los impulsos desplazados de el instante de tiempo n igual a 0 hasta infinito. Es decir, pulsos desplazados n-k con k que es el desplazamiento de 0 a infinito. Haciendo un cambio de variable puedo también representar el escalón como la sumatoria de impulsos desde menos infinito hasta n. Jugando un poco con el concepto de que un escalón es una sumatoria de impulsos, yo puedo decir, bueno, separo el último impulso, el que está en el instante de tiempo n, y desde el origen hasta el instante de tiempo n-1, ¿qué tengo? Tengo un escalón en n-1. Por lo tanto, puedo describir mi señal escalón UDN como el impulso en el instante de tiempo n más el escalón desplazado hacia la derecha. No sé si lo que dije los últimos 30 segundos fue correcto, por las dudas lo repito. Yo puedo ver a mi señal escalón como UDN igual a, de esta última definición, separar el primer escalón, el delta n, es decir, el primer escalón, el primer impulsito, el que está activo en n igual a 0, y separar todo lo demás. Esto, según esta definición, es el escalón UDN-1. Entonces, ¿cómo disgregamos nuestro escalón UDN? Como el escalón desplazado hacia la derecha, una unidad, y quedó el impulsito delta de n, es decir, el impulso discreto en n igual a 0. ¿Por qué nos metimos en esta relación? Bueno, para entender un poco las implicancias de la delta de Dirac o el impulso continuo. Similar al caso discreto, entonces, uno esperaría que haya una relación análoga entre el escalón de tiempo continuo y la delta de Kronecker. Si yo puedo escribir al escalón de tiempo discreto como la acumulación del impulso hasta el instante de tiempo n, en el caso continuo, si yo pudiera trasladar ese concepto, sería lo que tenemos acá. Y eso me va a dar pie a pensar lo siguiente: la derivada del escalón de tiempo continuo respecto del tiempo estaría siendo una delta de Dirac. ¿Cuál es el problema con esa idea? Es que el escalón no es una señal continua en t igual a 0. Por lo tanto, el escalón no es derivable. Sin embargo, esta idea es muy interesante porque nos ayudaría bastante con señales discontinuas, poder trabajar con ellas y claramente poder derivarlas.
queda entonces poder justificar, digamos, la intuición y el análisis ingenieril justifica esto que charlamos recién, falta darle un respaldo teórico. Bien, mm, una aproximación. Bueno, veamos entonces si proponiendo una aproximación continua para el escalón podemos encontrar una justificación al análisis de la transparencia anterior. Si yo defino un escalón U, su índice triangulito, de esta forma, fíjense que ahora sí tengo una señal continua, donde entre 0 y triangulito hay un crecimiento lineal. Si yo derivo esta señal, ¿qué es lo que vamos a obtener? Bueno, vamos a obtener una nueva señal que vamos a llamar delta subíndice triangulito, y esa señal ¿cómo va a ser? Va a tener derivada 0 fuera de este intervalito de tiempo de 0 a triangulito, y en su interior va a tener un valor constante esa derivada de valor 1 sobre delta, ¿no? Porque el crecimiento lineal iba de 0 a triangulito. Dije delta, quise decir triangulito. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Sí, claramente, lo que están pensando. Formalmente entonces podemos definir la delta de Dirac como el límite de esta señal delta subíndice triangulito cuando triangulito tiende a 0. Y eso un poco va a justificar el razonamiento de la transparencia anterior. Bueno, informalmente vamos a poder decir lo que les había comentado cuando presentamos estas señales especiales, que la delta de igual a 0 vale infinito. Bueno, importante aclarar que la, la delta de Dirac no tiene duración, pero sí tiene un área unitaria, que es lo que pudimos ver, que es lo que sabemos de análisis matemático y es lo que también se ve en este ejemplo, ¿sí? Si consideramos una aproximación de la delta de Dirac como un cajoncito de amplitud 1 sobre delta, entonces podemos ver que es de área unitaria. El enfoque que mencioné recién se puede hacer con cualquier pulso que tenga un área constante. ¿Sí? Se podría hacer también con un pulso triangular, un pulso señal sin, un pulso gaussiano, que bueno, forma parte de lo que se conoce como teoría de distribuciones. Un poco la delta de Dirac, si no recuerdo mal, la introdujo Paul Dirac principalmente para definir la distribución de masas puntuales, ¿sí? en física. Bueno, importancia de la delta de Dirac para nosotros en la materia de señales y sistemas. Como comentaba transparencias anteriores, nos permite extender el concepto de derivada para funciones discontinuas. Esto es una muy buen aporte de la delta de Dirac. Nos va a permitir, vamos a ver en la siguiente unidad, también definir la respuesta impulsional de los sistemas lineales e invariantes. También nos permite definir condiciones iniciales para un sistema y otras, bueno, para el muestreo y otras cosas que veremos en la materia. Propiedades importantes a saber de la delta de Dirac por definición, que su integral de menos infinito a más infinito vale 1, esta que introdujimos inspirados en el caso discreto, que su integral de menos infinito a t es la señal escalón, extracción de muestra también muy utilizado en comunicaciones y en el muestreo, ¿no? Bueno, se me está haciendo un poco extenso el video, así que voy a ir cortando. Va a quedar para que ustedes vean transformaciones sobre una señal, ¿sí? Las transformaciones que vamos a ver en la materia van a ser del tipo traslación en el eje de las abscisas o en el eje de mi variable independiente. Si,
Bueno, lo vamos a escribir de esta forma el desplazamiento. Si ese t0 es positivo va a haber un adelanto, si no va a haber un retraso, un escalado temporal, ¿sí? Un factor alfa que multiplica el instante de tiempo y eso va a generar o una contracción o expansión de la señal, la puedo comprimir o expandir, una inversión temporal cuando hacemos x de menos t, ¿sí? Van a ser las transformaciones más empleadas en la materia. Algunos ejemplos de transformaciones. Si esta es mi señal x de n, acá vemos un desplazamiento hacia la derecha de 3 unidades y acá vemos un desplazamiento de 2 unidades hacia la izquierda, ¿sí? 2 unidades hacia la izquierda y 3 unidades hacia la derecha. Bueno, análogamente, para otra señal tenemos una inversión temporal, es decir, respecto del eje de las ordenadas se refleja mi señal, que es lo que vemos acá, y esta se la dejo para que la piensen, pero va a haber dos transformaciones, un desplazamiento eh, y una reflexión temporal. También vamos a tener transformaciones para el caso discreto. Hago hincapié en la contracción y expansión de señales para tiempo discreto. En el caso de una compresión en señales de tiempo discreto por una cantidad m natural, vamos a tener pérdida de información, ¿sí? Cada m muestras vamos a tener una pérdida de información. Y en el caso de querer expandir una señal, lo vamos a poder hacer, pero me van a quedar espacios vacíos cada m muestras. En ese caso hay que hacer un rellenado y la estrategia por lo general para el rellenado es con ceros. Se puede rellenar con ceros o de última, si no, mantener una muestra hasta el siguiente, o sea, mantener la última muestra una cantidad m de tabs o puntos. Bueno, finalmente decirles que también acá se habla de señales de tiempo continuo, pero en realidad cualquier señal de tiempo continuo discreto se puede descomponer en su parte par o parte impar. Su parte par se define de esta forma como la señal a descomponer x de t más su parte reflejada temporalmente por un medio. Y su parte impar va a tener una forma análoga. Va a ser la señal a analizar x de t menos también su parte reflejada temporalmente. Cualquier señal de tiempo continuo discreto además se puede representar como la suma de su parte par y de su parte impar. Bueno, nada más para decirles. Bueno, como último, hemos visto transformaciones hasta ahora de este tipo, pero las transformaciones también pueden ser no lineales, ¿sí? Por ejemplo, acá una señal, una transformación cuadrática en el dominio temporal. De momento, nada más en cuanto a este tema.